Bienvenido de nuevo al rincón más oscuro de la historia. Si sobreviviste a la primera parte, ya sabes que Roma no se construyó con buenas intenciones, sino con el barro de la ambición y la sangre de hermanos que se odiaban. ¿Recuerdas cómo dejamos las cosas? Vimos a una república agonizar entre las 23 puñaladas de César y el suicidio melodramático de Antonio y Cleopatra en Egipto. Vimos cómo el sueño de la libertad romana, esa que solo disfrutaban unos pocos con la toga bien puesta, se hundía en el barro del Rubicón. Pero no creas que la muerte de la república fue el final. Oh, no. Fue solo el rebranding más exitoso de la humanidad. Entramos ahora en la parte 2, el imperio. Si la primera parte fue el ascenso de la loba, esta es la historia de cómo esa loba, ya gorda y vieja, se volvió loca de poder en su palacio de mármol. Prepárate, porque lo que vas a encontrar aquí hace que los dramas de la República parezcan juegos de niños en el jardín. Sentiremos el frío aislamiento de Tiberio en sus cuevas de Capri, donde el poder se volvió paranoia pura. Escucharemos el reliño del caballo de Calígula en el Senado, el sonido definitivo de una institución que perdió la dignidad hace siglos. Oleremos el humo del gran incendio de Nerón, mientras él ajusta las cuerdas de su lira para un público que está ardiendo vivo. Vamos a diseccionar la decadencia. Veremos cómo una sociedad que conquistó el mundo entero terminó siendo esclava de los caprichos de hombres que se creían dioses, pero que morían en bañeras o por un plato de hongos envenenados. Así que ajusta tus audífonos. Siente el peso de la corona imperial, una corona que suele venir acompañada de una daga en la espalda. Quédate conmigo en este segundo acto, porque vamos a ver cómo el imperio más grande de la historia aprendió que, cuando ya no te quedan enemigos afuera, lo único que puedes hacer es empezar a devorarte a ti mismo desde el trono. El mármol está frío. La arena está lista y el César te está esperando. Comencemos la parte 2. El dictador que se vendió como salvador. Shh, escucha, no es la brisa de primavera, es el sonido de un cincel golpeando el mármol más caro de Carrara. Tac, tac. Pero lo que están esculpiendo no es solo una estatua, es la mentira más elegante de la historia universal. Estamos en el año 27 a.C. La República ha muerto, pero el hombre que la mató te está pidiendo que le des las gracias. ¡Qué nivel de audacia!, ¿verdad? Bienvenidos a la era de Augusto. Si el siglo pasado fue el caos de los generales que temían más perder que ir al Tártaro, esta es la era del silencio decorado. Imagina la textura de este cambio. Ya no es la sangre caliente y desordenada de las guerras civiles en el barro. Ahora es el frío, suave y eterno mármol blanco. Augusto encontró una ciudad de ladrillo y la dejó de mármol, sí. Pero el mármol es el material perfecto para tapar las grietas de una libertad que acaba de ser enterrada viva. Augusto es un genio de manipulación. No se hace llamar rey ni dictador. Esos títulos huelen a sangre fresca y a puñaladas en el Senado. Él es simplemente el princeps, el primer ciudadano. ¡Qué modestón! Es como si el lobo te dijera que es una oveja más, mientras tiene el mando de cada legión desde Hispania hasta el Éufrates. El sonido de este reinado es el susurro de la propaganda fluyendo por los callejones, convenciendo a todos que la esclavitud es en realidad seguridad. Mira a tu alrededor.
El foro ya no es el lugar de los debates incendiarios donde la gente se jugaba la garganta por una idea. Ahora es un museo de su propia gloria. Augusto ha convertido la política en una liturgia sagrada donde él es el único sacerdote. ¿Ves las nuevas monedas de plata? Clink, clink. Su rostro está en todas partes, joven, impasible, casi divino. Es el primer filtro de la historia. Se hizo retratar siempre con 30 años, incluso cuando era un anciano decrépito con miedo a los truenos y una salud de cristal. Inventó la Pax Romana, una paz que suena a silencio absoluto, el silencio de los que ya no pueden protestar porque sus estómagos están llenos de grano barato y sus miedos han sido anestesiados. Qué conveniente es la paz cuando significa que nadie puede llevarte la contraria sin terminar en el fondo del Tíber. Escucha el sonido de las nuevas leyes de moralidad. Augusto quería que Roma fuera virtuosa de nuevo, prohibió el adulterio y fomentó la familia tradicional, mientras él mismo manejaba el imperio como su finca privada. Pero la realidad siempre muerde. Tuvo que exiliar a su propia hija, Julia, a una roca desierta en medio del mar porque sus escándalos arruinaban el folleto publicitario del imperio. Imagina el sonido de las olas rompiendo contra la soledad de esa isla. Wash, crash. Ese es el precio del orden de Augusto, la hipocresía elevada a rango de ley. Tú, en tu tiempo, crees que las instituciones son eternas. Roma pensó lo mismo. Y Augusto les dio la solución definitiva: orden a cambio de obediencia. El imperio no nació con un grito de guerra, sino con un suspiro de alivio colectivo. La gente estaba tan cansada de morir en las cunetas que aceptaron la cadena de oro que este hombre les puso al cuello. Qué tacto tan sedoso tiene la tiranía cuando viene envuelta en prosperidad y espectáculos. Cierra los ojos. Siente la frialdad de la piedra pulida bajo tus dedos. Escucha el eco de una Roma que ya no se pertenece a sí misma, sino a un solo hombre que sonríe desde una sombra protegida por pretorianos. Augusto ha ganado, ha convertido el mundo en su jardín personal, y a ti te ha convertido en un espectador agradecido que aplaude su propio cautiverio. Duerme, habitante de la modernidad. Duerme sabiendo que la fachada de mármol sigue en pie, pero que detrás de ella, en los pasillos de palacio, la locura que otorga el poder absoluto ya está empezando a afilar sus garras. El orden es solo el prólogo del caos que viene. El mármol es eterno, la libertad es fugaz, y el César lo sabe todo. Duerme antes de que el próximo emperador decida que el orden es demasiado aburrido para su gusto. Tiberio y la ermitaño de Capri y la paranoia. Ahora estamos 30 años después de Augusto. El anciano muere finalmente. 40 años de fingir que no estaba en el poder. 40 años de construir una mentira tan perfecta que casi nadie notó que había una mentira. Su sucesor es Tiberio, un hombre que Augusto eligió no porque lo amara, sino porque era el menos malo de sus opciones disponibles. Tiberio es un general competente. Ganó guerras, consolidó fronteras, hizo exactamente lo que se le pidió. Fue en casi todos los aspectos más capaz que Augusto como administrador militar. Pero desde el primer día en el trono, algo está fundamentalmente mal. Tiberio entra en paranoia. No la paranoia de alguien que tiene enemigos reales, la paranoia de alguien que ha visto cómo funciona el poder desde adentro durante 30 años, observando a Augusto, y ha llegado a una conclusión horrible. Si Augusto fingía tanta calma, es porque tenía mucho miedo. Así que Tiberio aplica esa lección. Si alguien lo mira de forma extraña, es potencialmente un traidor. Si alguien sonríe demasiado, es potencialmente un conspirador. Si simplemente existe en el Senado, es potencialmente una amenaza. El proceso es simple.
Un acusador presenta cargos de lesa majestad. Básicamente, creo que alguien dijo algo malo sobre el emperador. El Senado vota, el acusado es ejecutado. Las propiedades del acusado son confiscadas, la mitad va al tesoro, la otra mitad va al acusador como recompensa. Es un sistema brillante en su maldad, porque crea un incentivo. Si quieres riqueza, simplemente acusa a alguien rico de traición. El sonido de Roma bajo Tiberio es el sonido del silencio absoluto. Nadie habla, nadie se reúne, nadie tiene opiniones fuertes porque las opiniones fuertes te hacen visible. Y si eres visible, Tiberio piensa que eres una amenaza. Durante 23 años de gobierno, aproximadamente 2.000 personas son ejecutadas de esta forma. No por traición comprobada, por traición imaginada, por miradas que Tiberio interpretó como hostilidad, por palabras que un esclavo reportó que alguien dijo en una cena privada, por el simple crimen de ser vivo en una época donde vivir es sospechoso. Luego, Tiberio hace algo que define completamente su mandato. Se va. Se retira a la isla de Capri. No muere, no abdica, simplemente desaparece de Roma. Se encarcela voluntariamente en una isla paradisíaca rodeado de lujos y desde allá continúa gobernando por control remoto, ordenando ejecuciones, escribiendo cartas paranoicas. Es como si el emperador dijera: voy a gobernar desde la distancia porque incluso mis consejeros podrían traicionarme si los mirara a los ojos. 30 años de esto, 30 años de paranoia pura, con el poder absoluto de convertir la paranoia en muerte real. Tú te estresas por el juicio de los demás en las redes sociales. Tiberio se estresaba pensando que su propio cocinero era un sicario. El ASMR de su vida es el sonido de una copa de vino siendo probada por un esclavo antes de llegar a sus labios. Gluk, gluk. La sospecha es el único sabor que Tiberio conoció. Tiberio gobernaba desde una isla porque creía que hasta el viento conspiraba contra él. La paranoia fue la única verdad que Tiberio conoció y la confundió con sabiduría. Duerme, ciudadano, que aún crees que puedes confiar en alguien. Duerme sabiendo que existe una versión distorsionada de la prudencia que se llama miedo. Y cuando alguien que tiene poder absoluto la confunde con estrategia, el resultado es un imperio donde nadie puede respirar sin permiso. El primer paso hacia la locura absoluta ya se ha dado. Lo que viene ahora no son emperadores solo paranoicos. Vienen emperadores que descubrieron que la paranoia es solo una forma de entretenimiento. Los acantilados son altos, el agua es profunda y Tiberio nunca deja de mirar. Duerme antes de que su mirada se pose sobre ti. Cuando das poder absoluto a un psicópata creativo. 18 años después de Tiberio, Calígula asume el poder a los 24 años. O más bien, descubre el poder a los 24 años. Su nombre real es Gallo. Calígula es un apodo que significa pequeña bota, porque cuando era pequeño, acompañaba a su padre en campañas militares y llevaba mini botas de soldado para que lo vieran como un legionario de verdad. Pero ahora no es pequeño, ahora es emperador. Y lo primero que descubre es una verdad fundamental que nadie le había dicho. Cuando eres emperador, nadie te puede decir que no. Nunca. No existe límite legal, no existe límite social, no existe límite moral, porque eres la ley, la sociedad, la moralidad. Calígula apenas dura 4 años en el trono. 4 años. Pero en esos 4 años hace cosas que otros emperadores necesitaron décadas de paranoia para lograr. Destruye completamente la confianza en la institución. Porque Calígula no teme, no está paranoico como Tiberio, simplemente no tiene filtro. Cada idea que tiene, la ejecuta. Cada impulso lo satisface. Cada fantasía de poder la vuelve realidad, porque puede.
Ordena que construyan un puente sobre el mar Jónico para que pueda caminar de Bayas a Pusoli, a caballo, no porque sea prácticamente útil, simplemente porque quiere ver si puede hacerlo. El puente cuesta una fortuna, tarda semanas en construirse y cuando está terminado, Calígula lo cruza una sola vez, a caballo. Nunca vuelve a usarlo. Es la definición de poder convertido en sinsentido. Luego, ordena que construyan un circo privado dentro del Palacio Imperial solo para él. Un circo completo, para una sola persona. Hablando de espectáculos que no puedes dejar de mirar. El algoritmo es nuestro Calígula moderno, caprichoso, impredecible y siempre hambriento de tu atención. Si te gusta que analicemos el abismo del poder sin filtros de censura, este es el momento de jurar lealtad. Dale al like y suscríbete para que no te perdamos en las purgas de contenido. Activa la campana, o podrías terminar como un senador romano, aplaudiendo mientras te quitan lo que más quieres. Suscríbete ahora antes de que declaremos la guerra al mar, como hizo nuestro protagonista. Calígula continuó con su locura desmesurada. Asigna dinero para que se construyan altares a sí mismo, no en templos, en las casas de gente normal, porque quiere que la gente lo adore en sus hogares. Luego, decide que sus gustos han cambiado, que ahora es un dios, que debe ser adorado como los griegos adoraban a sus dioses. Así que ordena que se cambie el nombre del mes de septiembre a Calígula. Luego decide que eso no es suficiente, que todos los meses deberían llevar variaciones de su nombre. Luego ordena que cualquier persona que tenga suerte en batalla sea ejecutada, porque claramente esa suerte fue malicia dirigida contra él. El patrón es claro. Calígula está usando el imperio como un juguete para explorar los límites de su propia alucinación. Y lo mejor, lo más aterrador, es que nadie puede detenerlo. El Senado lo mira con horror absoluto, pero vota a favor de cualquier cosa que proponga, porque la alternativa es ser ejecutado. Visualiza la escena más famosa de su locura. El Senado en pleno silencio, conteniendo la respiración, mientras Calígula presenta a su candidato favorito. No es un general, ni un estadista, es Intatitus, su caballo. Escucha el sonido de los cascos del animal sobre el mármol pulido. Cloc, cloc, cloc. Calígula no estaba loco en el sentido clínico, estaba enviando un mensaje. Si un caballo puede ser cónsul, entonces el Senado no vale nada. Es el ASMR de la humillación institucional absoluta. ¡Qué deliciosa forma de escupirle a la tradición! Calígula amaba el terror tanto como el oro. Su pasatiempo favorito era invitar a cenar a senadores y entre plato y plato decirles al oído: ¿sabes que con un solo movimiento de mi cabeza puedo hacer que te corten el cuello? Escucha el sonido de los cubiertos chocando contra el plato, cuando al invitado se le hiela la sangre. Cling. Para él, el poder no era gobernar, era ver el miedo reflejado en los ojos de los demás. Tú te quejas hoy de los jefes autoritarios y de los dramas de oficina. Imagina que tu jefe cree que es la reencarnación de Júpiter y que tu despido implica una ejecución pública en el circo. Los generales obedecen porque tienen familias, y él tiene ejércitos. El pueblo simplemente intenta sobrevivir. Lo interesante es que Calígula no es inteligente, no es disciplinado, no tiene una visión política. Es simplemente un niño que accidentalmente heredó el poder nuclear del mundo antiguo. Es exactamente como si le dieras una bomba nuclear a un bebé y esperaras que no explote. 4 años de esto, exactamente 4 años. Luego alguien lo masacra. Sus guardias, el mismo grupo que estaba obligado a cumplir sus órdenes, que estaba obligado a sonreír mientras él dictaba un decreto que hacía que sus propias vidas fueran imposibles. En un pasillo estrecho, camino al teatro, el acero finalmente encuentra su camino hacia la carne de un dios. El sonido de las dagas rasgando la túnica de seda es el fin de la comedia. Slash, slash. 30 puñaladas para recordarle que bajo el oro y la locura, solo era un hombre de carne y hueso. Simplemente decidieron que era más fácil matarlo que continuar. El sonido de ese asesinato es el sonido de un sistema que finalmente rompe, no porque sea corrompido, sino porque es insostenible.
Cierra los ojos. Siente el peso de la corona de laurel cayendo al suelo. Escucha el silencio repentino de un palacio que ya no tiene que reírse de los chistes de un maníaco. Calígula es el recordatorio de que el poder absoluto no solo corrompe, sino que despoja de la humanidad a quien lo posee hasta dejar solo un cascarón lleno de crueldad creativa. Tú te estresas por los cambios de humor de la sociedad. Calígula se estresaba si el sol no brillaba lo suficiente para su gloria. El ASMR de su final es el sonido de las monedas con su rostro siendo fundidas para intentar borrar su memoria de la historia. Pero aquí estamos, recordándolo, porque el horror siempre es más memorable que la virtud. Duerme, ciudadano de la sanidad. Duerme sabiendo que no tienes que recoger conchas para un emperador ni cenar con un psicópata. La era de la locura divina ha tenido un intermedio sangriento, pero el próximo acto tiene un sabor diferente. El de un hombre que sobrevivió porque todos pensaban que era demasiado estúpido para ser peligroso. El tartamudo que sobrevivió siendo subestimado. Escucha, no es el sonido de un guerrero afilando su gladius, es el sonido de un pergamino desenrollándose lentamente en una biblioteca polvorienta. Estamos en el año 41 después de Cristo. Calígula yace muerto en un palacio y los pretorianos están saqueando el palacio. De repente, ven unos pies temblorosos asomando tras una cortina. Es Claudio, el pariente al que todos llamaban el tonto, el que babeaba y cojeaba, el que nadie se molestó en asesinar porque no lo consideraban un hombre. Bienvenidos al reinado del superviviente accidental. Si Calígula fue la psicopatía ruidosa, Claudio es la textura del papel viejo y el olor a tinta fresca. Imagina el momento. Los soldados lo encuentran escondido, aterrado, y en lugar de matarlo, lo suben a hombros y lo proclaman emperador. ¿Por qué? Porque pensaron que sería una títere fácil de manejar. ¡Qué equivocados estaban! El sonido de este capítulo es la mente brillante atrapada en un cuerpo que la traiciona. Visualiza a Claudio, un hombre de mediana edad que parpadea demasiado y cuya cabeza tiembla cuando se emociona, pero escucha más allá de su tartamudez. Mientras los demás se burlaban de él, Claudio leía, estudiaba historia, leyes y estrategia. Sabía que para sobrevivir en la familia Julio-Claudia tenías que parecer inofensivo. Su vida fue un ejercicio de ASMR de bajo perfil, pasar desapercibido mientras los leones se devoraban entre sí. Una vez en el trono, el tonto demostró ser más romano que todos sus antecesores juntos. Escucha el chapoteo de los remos en las frías aguas del Canal de la Mancha. Plash, plash. Claudio hizo lo que ni el gran Julio César pudo terminar. Conquistó Britania. Imagina la textura de la niebla británica y el sonido de las legiones marchando sobre el barro del Támesis. El hombre que apenas podía caminar en línea recta en el palacio le dio al imperio una provincia entera. Pero Claudio tenía una debilidad: las mujeres que elegía. Escucha el susurro de las conspiraciones de alcoba. Primero Mesalina, con sus excesos que harían palidecer a una cortesana, y luego Agripina la menor, su propia sobrina, una mujer con ojos de hielo y ambición de acero. El sonido de este periodo es el de los ponentes preparándose en la cocina. Cling, cling, el tintineo de frascos de cristal. Agripina quería el trono para su hijo Nerón, y Claudio ya no era necesario. El final de Claudio no fue con acero, sino con un plato de hongos. Escucha el sonido de la masticación lenta. Dicen que Agripina contrató a la famosa envenenadora Locusta para preparar el plato.
Un bocado delicioso, un síntoma repentino, y el historiador que se convirtió en Dios por accidente dejó de respirar. Tú te quejas hoy de que la política es un nido de víboras. Imagina que tu esposa es la que te sirve la cena mientras cuenta los minutos que te quedan de vida. El sonido de este capítulo es de la eficiencia silenciosa. Claudio construyó puertos, acueductos y expandió la burocracia. Fue el emperador que demostró que el cerebro es más fuerte que el músculo, incluso si el cerebro viene con una tartamudez. Pero al final, el ASMR de su muerte es el silencio de una biblioteca vacía. El erudito se ha ido y ha dejado las llaves del mundo en manos de un adolescente que solo quiere tocar la lira. Cierra los ojos. Siente el peso de la corona de laurel sobre una cabeza que no puede dejar de temblar. Escucha el eco de los libros cayendo al suelo y el sonido de un nuevo emperador practicando sus escalas musicales. Claudio sobrevivió a todos los monstruos para terminar alimentando al más grande de ellos. Tú te estresas cuando la gente te subestima en el trabajo o en la vida. Claudio hizo de eso su superpoder. Duerme, ciudadano del intelecto. Duerme sabiendo que no necesitas ser el más fuerte para ganar, solo el que más tiempo permanece escondido tras la cortina. La era de la administración razonable ha muerto con un plato de setas. Lo que viene ahora es el fuego, la música y el narcisismo absoluto. Nerón, el artista que quemó el mundo. Año 54 después de Cristo. Nerón asume a los 16 años. Claudio muere de envenenamiento. Un proceso lento. Hongos. Botica. La esposa de Nerón, que también era su madre, esperando en las sombras. Y Nerón descubre algo que ningún otro adolescente en la historia ha descubierto. El poder es una droga que no tiene límites legales. Durante sus primeros años, Nerón es casi manejable. Su tutor, el filósofo Séneca, lo aconseja. Su madre, Agripina, intenta controlarlo desde las sombras. Pero rápidamente Nerón aprende una verdad fundamental. Un consejero es solo alguien que puede ser reemplazado. Una madre es solo alguien que puede ser asesinada. Primero, ordena que su madre sea asesinada. No es un impulso infantil, es una declaración de principios. Dice, yo soy el poder aquí y ni siquiera la mujer que me dio a luz está fuera de mi alcance. Y una vez que comete ese acto, una vez que se da cuenta de que puede asesinar a su propia madre y la gente sigue obedeciendo, comprende que puede hacer lo que quiera. Luego comienza con lo que realmente lo interesa, el entretenimiento. Nerón quiere ser artista, músico, actor, poeta, vocalista, y porque es emperador, simplemente lo es. Toca la lira en público, no porque sea bueno, es terrible, pero no importa. Canta en festivales, nuevamente, no porque sea bueno. Actúa en el teatro. Elige los papeles más dramáticos, los que le permiten estar en el centro, siendo adorado. Y todo el mundo está obligado a aplaudir, no por gusto, por obligación. Si alguien se atreve a bostezar durante una de sus actuaciones, es ejecutado. Si alguien deja de aplaudir un segundo demasiado pronto, es ejecutado. Si su expresión sugiere que no estaba completamente transportado por la belleza de su arte, es ejecutado. Es como si alguien tomara a un adolescente talentoso en música mediocre y le diera el poder de ejecutar a cualquiera que no lo aplaudiera lo suficientemente fuerte. El resultado es predecible. Nerón se vuelve peor. Su música es cada vez más autoindulgente, sus actuaciones más largas, sus críticos más muertos. Las actuaciones públicas comienzan a durar 8 horas, luego 10, luego días. Imagina estar en una audiencia de 50,000 personas obligadas a escuchar a un adolescente cantar durante 12 horas seguidas. No puedes irte. Si intentas irte, se ejecuta a toda tu familia. No puedes dormir. Los guardias lo detectan.
No puedes expresar aburrimiento, eso es considerado traición. El sonido de este periodo es el sonido de una multitud gritando entusiasmo falso. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Magnífico! Mientras sus mentes están en otro lugar, en la comida, en sus casas, en cualquier lado, excepto en esta actuación terrible que no termina. Luego viene el incendio. Día 18 de julio del año 64 después de Cristo. Roma comienza a arder. 19 de los 24 barrios son destruidos. 400.000 personas pierden sus casas. Decenas de miles mueren. La devastación es total, completa. Nerón está fuera de la ciudad cuando sucede, en una villa segura, probablemente ensayando una nueva canción. Cuando regresa y ve las ruinas, hace algo que resume completamente su psicología. Construye una casa en las ruinas de la ciudad destruida. No contribuye a la reconstrucción, no consuela a los ciudadanos, no reasigna recursos para ayudar a los 400.000 que acaban de perder todo. Construye un palacio, para él, la Domus Aurea, la Casa Dorada, 1 kilómetro cuadrado de delirio arquitectónico, lago artificial de 40 hectáreas, teatro privado de 5.000 asientos, corredores de mármol dorado que se extienden por kilómetros, estatuas, jardines, fuentes, lo mejor del arte romano. Mientras la gente duerme en tiendas, Nerón está eligiendo el color exacto del mármol para su baño privado. Es el acto más narcisista cometido en la historia occidental. Y cuando la gente finalmente se queja, cuando el Senado empieza a murmurar que quizá, solo quizá, esto es un poco excesivo, Nerón hace lo que siempre hace. Culpa a otros. Acusa a los cristianos de haber causado el incendio. Es una acusación completamente falsa. No hay evidencia, no hay motivo, no hay nada. Pero funciona. El pueblo necesita un culpable. Nerón le proporciona uno. Y luego los crucifica, los quema vivos en el Coliseo, los convierte en lámparas vivientes para iluminar sus cenas nocturnas. Es un genocidio basado en mentiras completas y funciona porque la gente prefiere creer en un culpable obvio que enfrentar la verdad de que su emperador es un psicópata adolescente. Y lo que hace a Nerón diferente de cualquier otro tirano es que no tiene culpa. Augusto fingía estar incómodo con su poder. Tiberio fingía que sus ejecuciones eran necesarias. Calígula fingía que sus actos eran razonables. Nerón no finge nada. Nerón sabe que es un monstruo y le encanta. Sabe que está quemando su imperio por dentro y se siente vivo por primera vez. El resultado inevitable, alguien lo mata. No es glorioso, no es una batalla épica. Es un grupo de senadores que finalmente se cansan de vivir en constante temor, que finalmente se dan cuenta de que si no lo matan, todos van a morir en una de sus actuaciones. Ordenan que lo ejecuten. Nerón se apuñala en la garganta para evitar la captura. Sus últimas palabras, según los registros, son «¿Qué artista muere conmigo?», como si el mundo fuera a lamentar la pérdida de su genio musical. Spoiler, no lo hizo. Lo que quedó después de Nerón fue un imperio que descubrió una verdad incómoda, de que uno de sus hombres más poderosos era un psicópata adolescente y que el sistema sobrevivió de todos modos. La máquina es más fuerte que la persona que la opera, incluso cuando esa persona es un demente con acceso a legiones y la capacidad de ejecutar a cualquiera que lo mire con la expresión equivocada. Tú te estresas por las tendencias de moda y los dramas de las celebridades. Nerón era la celebridad absoluta y su drama costó toda una ciudad. El ASMR de su caída es el sonido del mármol de su palacio siendo arrancado por los que le sucedieron para intentar borrar su trazo. Duerme, ciudadano del orden. Duerme sabiendo que tu techo no es de oro y que nadie te usará como antorcha para tu jardín. La dinastía de Julio César ha terminado en un charco de sangre y notas musicales. Lo que viene ahora es un año de caos donde el ejército recordará que el emperador se hace con espadas, no con canciones. El año de los 4 emperadores. La democracia de la espada. Escucha.
no es el sonido de la estabilidad, es el sonido de 4 hombres peleándose por una silla musical mientras la silla está bañada en gasolina. Estamos en el año 69 después de Cristo. Nerón ha muerto y el árbol genealógico de César se ha secado. Ahora, cualquier general con un par de legiones y suficiente ego cree que puede ser Dios. Bienvenidos al año más caótico de la historia romana. Si Nerón fue un incendio artístico, este año es un choque de trenes en cámara lenta. Imagina la textura del suelo del Senado, pisoteado por botas militares llenas de barro de las provincias. El secreto ha salido a la luz. El emperador se puede fabricar fuera de Roma. El poder ya no reside en el linaje, sino en quién paga mejor a sus mercenarios. ¡Qué democracia tan eficiente!, ¿verdad? Primero llega Galba, un anciano tacaño que huele a rancio y disciplina olvidada. Escucha el sonido de su negativa a pagar el bono prometido a la guardia pretoriana. Clink. Nada. El silencio de una bolsa de monedas vacía es el sonido más peligroso de Roma. Galba duró 7 meses antes de ser despedazado en el foro. Escucha el sonido de las dagas chocando contra su litera de hierro. Su cabeza terminó en una pica, balanceándose como una fruta podrida. Uf. Luego entra Otón, un dandy que se ponía peluca y se depilaba todo el cuerpo. El contraste perfecto, del viejo avaro al joven narcisista. Pero en el ring, las legiones tienen otra idea y proclaman a Vitelio. Escucha el rugido de la guerra civil en la batalla de Bedriacum. ¡Rar! Miles de romanos matando a otros romanos por el capricho de 2 hombres que apenas conocían. Otón, en un gesto de inesperada nobleza o quizás de puro agotamiento, se clavó una daga para evitar más sangre. El suspiro final de un hombre que solo quería ser amado. Y ahora, Vitelio. Imagina el olor de este reinado: carne asada y vino derramado. Vitelio era un bulímico profesional que desayunaba, almorzaba y cenaba banquetes imperiales mientras el Estado se hundía. Es un bulímico de la antigüedad. Dicen que vomitaba para seguir comiendo. Mientras él se atiborraba, desde el este llega Vespasiano, un general rudo con olor a sudor de mula y polvo de Jerusalén. Vitelio terminó escondido en una caseta de perro, arrastrado por el foro y arrojado al Tíber como basura. Escucha el sonido del cuerpo cayendo al agua lodosa. Splash. 4 emperadores en 12 meses. Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. Es el ASMR de la anarquía militar. Roma descubrió que su destino no lo escribían los poetas, sino los centuriones con hambre de botín. Vespasiano es pragmático, no tiene ideología, no cree en la restauración de nada, solo entiende que Roma necesita estabilidad, que un emperador competente es mejor que 4 incompetentes. Dura 10 años, establece una dinastía. Su hijo Tito hereda, la estabilidad regresa. Tú te estresas porque tu gobierno cambia de opinión cada semana. Imagina tener 4 jefes de Estado diferentes en un año y que cada cambio implique una masacre en tu calle principal. El sonido de este capítulo es el del metal chocando contra el metal y de los gritos de ave que cambian de destinatario cada 3 meses. Es la lección de que el poder es una ilusión que solo dura mientras las espadas estén de tu lado. Al final del año, solo queda Vespasiano, un hombre práctico que sabe que lo primero que Roma necesita no es arte, ni banquetes, ni pelucas. Es alguien que limpie la sangre del suelo y ponga las cuentas en orden. Cierra los ojos. Siente la instabilidad de un suelo que tiembla bajo el paso de las legiones. Escucha el eco de los nombres olvidados de Galba, Otón y Vitelio. Hombres que fueron dueños del mundo por una tarde,
y cadáveres a la mañana siguiente. El año de los 4 emperadores es el recordatorio de que cuando el centro no aguanta, el monstruo de la guerra civil devora todo lo que encuentra a su paso. Tú te estresas por la incertidumbre del futuro. Roma vivió un año donde el futuro se medía en horas. El ASMR de este caos es el sonido de un trono siendo arrastrado de un lado a otro, hasta que alguien lo suficientemente fuerte decide sentarse y no levantarse más. Duerme, ciudadano de la continuidad. Duerme sabiendo que mañana tu líder probablemente sea el mismo que hoy. La tormenta ha pasado, y el hombre que viene ahora no es un artista ni un loco. Es un cobrador de impuestos con una espada muy larga. Los Flavios y el Coliseo, pan, circo y arquitectura de sangre. Año 72. Escucha, no es el sonido de una lira, ni el de un banquete decadente. Es el sonido de miles de esclavos picando piedra bajo un sol abrasador. Estamos en el año 70 después de Cristo. Vespasiano, el general que huele a campamento y cuentas claras, ha tomado el mando. Y sabe que, para que la gente olvide el caos de los 4 emperadores, necesita darles algo más grande que sus propios problemas. Bienvenidos a la construcción del anfiteatro Flavio. Tú lo conoces como el Coliseo. Si los Julio Claudios fueron la textura de la seda y el veneno, los Flavios son la textura del hormigón y el travertino. Vespasiano es un hombre de negocios. Escucha el sonido de las monedas cayendo en el tesoro público. Clink, clink. Incluso puso un impuesto a la orina en las letrinas públicas. Cuando su hijo Tito le reclamó, Vespasiano le acercó una moneda a la nariz y le dijo: pecunia non olet. El dinero no huele. Qué hermosa lección de economía aplicada. El Coliseo se pagó con el botín del Templo de Jerusalén. Es un monumento construido con oro sagrado y sangre judía. Uf. Vespasiano muere. Su hijo Tito hereda un imperio que necesita curación desesperadamente. Tito es joven, es competente, es amado, porque a diferencia de todos los emperadores anteriores, parece genuinamente preocupado por la gente que gobierna. Hablando de grandes espectáculos y de cómo captar la atención de las masas, el Coliseo era el algoritmo de piedra de Roma, diseñado para mantenerte pegado al asiento mientras otros se desangran. Si valoras que en este canal no te cobramos impuestos por la orina, pero sí te damos la historia sin filtros, este es el momento de tomar posición. Dale a like y suscríbete para formar parte de la élite que observa desde el palco y no desde la arena. Únete a nuestra legión digital antes de que el espectáculo termine. Suscríbete ahora. El César te está observando con el pulgar arriba. Visualiza el Coliseo recién terminado. No es la ruina gris que ves hoy en las postales. Imagínalo blanco, brillante, coronado con estatuas de bronce y un toldo gigante, el Velarium, movido por marineros para dar sombra a 50,000 personas. Escucha el crujido de las poleas y las cuerdas. Creak. Debajo de la arena, en el hipogeo, el sonido es diferente. Escucha los gruñidos de los tigres y los gritos de los condenados en la oscuridad. Grrr. El suelo de madera está cubierto de arena para absorber la sangre. De ahí viene la palabra arena. Útil, ¿verdad? El Coliseo es una obra maestra de la ingeniería del control. Entradas numeradas, pasillos diseñados para evacuar a la multitud en minutos y una jerarquía social perfecta. Los ricos abajo, cerca de la acción. Los pobres arriba, donde la muerte es solo un punto distante. Escucha el rugido de la multitud cuando Tito inaugura los juegos. 100 días de matanza, 10,000 animales muertos. Tú te quejas hoy de la violencia en el cine y los videojuegos. ¡Ja! Imagina el olor real de la muerte, mezclado con el perfume que rociaban sobre las gradas para ocultar el hedor del matadero. ¡Ja! Tito, el hijo bueno, tuvo que lidiar con desastres que habrían hundido a cualquiera. Una plaga, otro incendio en Roma y la erupción del Vesubio.
Escucha el sonido de la achena cayendo como nieve negra sobre Pompeya. Pero el Coliseo seguía ahí, firme, recordándole a los romanos que, mientras el imperio pudiera organizar una carnicería perfecta, el imperio seguía vivo. Pero luego llegó Domiciano, el hermano menor, el paranoico. Escucha el sonido de las paredes de su palacio, recubiertas de piedra pulida para que funcionaran como espejos y nadie pudiera acercarse por la espalda sin ser visto. El Coliseo bajo su mando se volvió más oscuro. Juegos nocturnos bajo la luz de antorchas, luchas de enanos y mujeres. La crueldad ya no era solo control, era un fetiche. El sonido de su reinado es el de un cuchillo raspando un plato vacío. Cierra los ojos. Siente el calor de 50.000 cuerpos gritando por sangre. Escucha el eco de las fieras subiendo por los ascensores secretos y el susurro de un emperador que sabe que, mientras haya espectáculo, nadie mirará las grietas de su trono. El Coliseo es la prueba de que el ser humano aceptará cualquier cadena, siempre que le den un asiento en la primera fila del horror. Duerme, ciudadano de entretenimiento. Duerme sabiendo que tus circos son de cristal y luz, y no de hierro y carne. La era de los ingenieros ha dado paso a un orden sangriento pero estable. Pero cuidado, porque incluso el hormigón más fuerte termina por agrietarse cuando el que manda empieza a escuchar voces en el espejo. Pompeya, el ASMR de la muerte preservada. Año 79 después de Cristo. Mientras Tito está celebrando la inauguración de su Coliseo, mientras 50.000 personas están gritando por sangre, mientras el Senado observa y aplaude, mientras Roma se congratula a sí misma por ser la ciudad más poderosa del mundo, un volcán está despertando al sur, el Vesubio. No hay advertencia, no hay tiempo para evacuar, no hay plan de emergencia, solo un rugido, una explosión, una columna de asisa que se eleva 33 kilómetros en el aire en cuestión de horas. Escucha el sonido de Pompeya en sus últimas horas, gente corriendo, gritando, intentando encontrar salida en un mundo que se ha oscurecido de repente. Niños llorando, madres llamándolos, gente rezando, gente simplemente rindiéndose. La asisa cae, caliente, sofocante, asfixiante. Es como si el cielo mismo estuviera enterrando la ciudad. El sonido de la asisa cayendo, capa sobre capa, hora tras hora. 48 horas después, Pompeya deja de existir. 16.000 personas muertas, preservadas, congeladas, atrapadas en asisa volcánica en las posiciones exactas en que murieron. Cuando los arqueólogos excavan 16 siglos después, encuentran cosas que ningún historiador esperaba. Una madre doblada sobre sus hijos, un hombre cubriendo su cara con las manos, amantes abrazándose, esclavos aún en cadenas, gente que intentó correr, que intentó esconderse, que simplemente aceptó que era el fin. Es el ASMR perfecto de la muerte. No hay gloria, no hay significado, solo el momento exacto en que la vida se detiene. Pompeya es importante no porque Roma la haya conquistado o haya hecho algo grande allá. Es importante porque Pompeya demuestra que Roma es impotente frente a la naturaleza, que la fuerza de un imperio es irrelevante cuando el cielo decide que es hora de que caigas. Mientras Roma se estaba celebrando el poder absoluto, la naturaleza estaba demostrando que el poder absoluto no existe. Cierra los ojos, siente el calor del suelo y el olor a azufre que nunca se fue del todo. Escucha el silencio sepulcral de una ciudad que se fue a dormir al mediodía y nunca volvió a despertar. Pompeya no es una ruina,
Es una cápsula del tiempo que nos susurra que somos polvo y que el polvo siempre vuelve a casa. Duerme, ciudadano de la superficie. Duerme sabiendo que la montaña está en calma, por ahora. La era de los Flavios ha dejado una cicatriz en el mapa, y mientras las acisas se asientan, un nuevo tipo de emperador se prepara para llevar a Roma a su máxima gloria, justo antes de que el invierno empiece a asomar. Año 98 después de Cristo. Después de 2 décadas de estabilidad bajo los Flavios, Roma ha crecido tanto que comienza a fragmentarse por su propio peso. Trajano asume el poder, un general verdadero, alguien que creció en campañas militares, alguien que entiende la guerra de una forma que los emperadores recientes no. Y Trajano tiene una idea simple: Roma necesita expandirse más, así que expande. Conquista Dacia, una región al norte del río Danubio, tierra fría, tierra dura, tierra que será prácticamente imposible de mantener. La guerra dura 2 años, es brutal, es sangrienta. 50.000 hombres mueren conquistando un territorio que no servía para nada estratégico. Pero Trajano no quiere Dacia por su valor estratégico, la quiere porque Dacia tiene algo que Roma necesita: oro. El oro extraído de Dacia es suficiente para financiar construcciones masivas en Roma: templos, acueductos, foros, estatuas. Pero el costo es ese: 50.000 vidas por oro. La columna de Trajano documenta exactamente cómo fue: 2.662 figuras talladas en mármol contando cada momento de la guerra. Escucha el sonido del cincel golpeando piedra mientras esculpen cada batalla. Tac, tac, tac. Cada golpe representa una muerte. Cada figura esculpida, una vida desperdiciada. Trajano expande el imperio a su máximo tamaño: 5 millones de kilómetros cuadrados. Es un logro sin precedentes. Roma ahora gobierna desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Nilo. Es el pico, el punto más alto que Roma jamás alcanzará. Y es exactamente aquí donde comienza el descenso, porque no es posible de mantener. Demasiadas provincias, demasiadas fronteras, demasiados enemigos en cada una. Un imperio que se estira pan lejos comienza a romperse en sus propios bordes. Trajano lo sabe, pero continúa expandiendo de todos modos, porque un emperador se mide por su conquista, y Trajano quiere ser recordado como el más grande. Eso es su legado: haber alcanzado el máximo tamaño posible y haber acelerado el colapso inevitable. Trajano murió como vivió, en campaña, volviendo de una guerra que ya no podía sostener. Escucha el susurro del viento en el desierto de Cilicia. Su cuerpo regresó a Roma en una urna de oro, pero su legado fue un imperio que ya no podía estirarse más sin romperse. Fue el último gran conquistador. Después de él, los emperadores dejarían de usar la espada para atacar y empezarían a usarla para construir muros. Este capítulo de la historia de Roma es el sonido de una frontera que ha llegado al final del mapa y empieza a mirar hacia atrás con miedo. Cierra los ojos. Siente el peso de la armadura sobre tus hombros y el polvo de 10 naciones en la garganta. Escucha el eco de las trompetas de victoria, que poco a poco se van apagando para dejar paso al sonido del viento en las torres de vigilancia. Trajano le dio a Roma todo el mundo, pero al hacerlo, le dio también el peso insoportable de tener que vigilarlo todo, siempre. Duerme, ciudadano del exceso. Duerme sabiendo que tus fronteras son seguras y tu mundo está conectado por cables, no por marchas forzadas de 6 meses. La era de la conquista ha terminado. Lo que viene ahora es el intento desesperado de conservar lo ganado, mientras un emperador filósofo trata de encontrarle sentido a todo este caos. Año 117. Trajano muere. Adriano hereda un imperio que está en el pico de su tamaño y acelerando hacia su fin. Inmediatamente, Adriano hace algo inesperado: contrae. Abandona algunos territorios, no porque los pierda en batalla, simplemente porque decide que no puede mantenerlos.
que es mejor ceder territorio que perder hombres defendiéndolo. Fortifica a otros, construye muros. El muro de Adriano, 120 kilómetros de piedra atravesando Britania, separando lo romano de lo no romano. Es una declaración: aquí termina el mundo civilizado, allá comienza el caos. Pero es también una aceptación: no podemos gobernar más allá de esto. Es un monumento a los límites, a la rendición elegante del expansionismo. Adriano gasta su reinado entero en peregrinación. Viaja a cada provincia, reconstruye ciudades, restaura templos, mejora la administración. No construye nuevos imperios, repara lo que Trajano rompió. Es un emperador que entendió algo que pocos emperadores romanos entendieron: que Roma no necesitaba crecer, necesitaba estar bien. El sonido del reinado de Adriano es el sonido de la piedra siendo pulida. Construcción, mejora, estabilidad. Pero hay algo triste en su reinado. Adriano es obsesivo con la perfección. Ordena que construyan una acrópolis griega en Atenas, que reconstruyan bibliotecas griegas clásicas, que restauren templos antiguos. Es como si dijera constantemente: el mundo fue perfecto una vez, intentemos que vuelva a serlo. Pero no puede, porque el tiempo es irreversible. Lo que fue, nunca vuelve. Solo puedes mejorarlo o empeorarlo. Adriano mejora, pero no puede revertir. El muro de Adriano es el símbolo perfecto de su reinado, una barrera que dice: hasta aquí llegamos, lo que viene ahora es otro. Tú crees que deberías haber nacido en otra época, en un tiempo mejor. Adriano intentó recrear épocas pasadas y descubrió que están muertas. El ASMR de su vida es el sonido del muro de piedra siendo construido, piedra sobre piedra, formando una barrera. Clic, clic, clic. Una barrera entre lo que es y lo que no puede ser. La nostalgia fue la única verdad que Adriano conocía, y construyó muros literales para mantenerla alejada de la realidad. Duerme, ciudadano que cree en el progreso lineal. Duerme sabiendo que existe una versión de ti que habría construido muros alrededor de tus momentos favoritos si pudiera, intentando congelarlos en el tiempo. Adriano acaba de hacer eso con piedra y dinero imperial. Lo que viene ahora es Marco Aurelio, el filósofo, el último de los buenos emperadores, el hombre que entenderá finalmente que no puedes pelear contra el tiempo, solo puedes aceptarlo y ser virtuoso mientras lo haces. Marco Aurelio, filosofía mientras todo se quema lentamente. Año 161 después de Cristo. Marco Aurelio es filósofo, escritor, pensador profundo. Desearía no ser emperador, pero lo es, y lo acepta, porque eso es exactamente lo que su filosofía enseña: aceptar lo que no puedes cambiar. Luego, su imperio comienza a romperse. ¿Sientes ese calor extraño en tu pecho y esa tos seca? No te preocupes, no es una nueva variante de diseño laboratorial, es la peste antonina. Las legiones volvieron de Oriente con un souvenir biológico que exterminó a 1/3 de la población del imperio. Escucha el sonido de los carros de muertos pasando por las calles de Roma. Rat, rat, rat. Mientras la economía colapsaba y el sistema de salud romano, que consistía básicamente en rezarle a Esculapio y esperar no morir, se desintegraba, el emperador escribía sus meditaciones. Tú te quejas hoy de que tus líderes gestionan las crisis globales haciéndose fotos de perfil compungidas o publicando hilos en redes sociales. Marco Aurelio inventó eso: escribir notas sobre el desapego material mientras el imperio se quedaba sin contribuyentes y el PIB caía en picado. Las cosas que suceden en el mundo no son culpa del mundo, son culpa de tu interpretación del mundo. Es fácil escribir eso cuando tienes una tienda caliente y suministros suficientes.
Es infinitamente más difícil de creer cuando 10 millones de personas están muriendo de una enfermedad que no entiendes, cuando no sabes quién será el siguiente, cuando el miedo es tan tangible que puedes masticarlo. Pero Marco Aurelio intenta creer, intenta vivir su filosofía mientras su mundo se colapsa. Durante 19 años mantiene la estabilidad, mantiene el orden, mantiene el imperio funcionando, pero está gastándose. Su salud se deteriora, su cuerpo le falla. Al final, mientras está en campaña contra los bárbaros, muere, probablemente de la misma peste que destruyó su imperio. El sonido de Marco Aurelio es el sonido de la pluma sobre papiro. Screech, screech, screech. Un hombre intentando entender el caos, escribiendo sobre la aceptación del caos. Es el sonido más triste del imperio. Tú filosofizas sobre aceptar lo que no puedes cambiar. Lo lees en un libro, lo aplaudes mentalmente, te sientes inspirado. Marco Aurelio intentó hacerlo mientras su imperio se moría, mientras 10 millones de personas morían, mientras sus propios consejeros murmuraban que tal vez la filosofía no era suficiente. El Eyesemar de su vida es el sonido de las legiones marchando hacia una batalla que no puedes ganar. Thod, 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 y el sonido de la pluma siendo la única arma que realmente funciona contra el caos. La virtud fue la única verdad que Marco Aurelio conocía, y la practicó mientras todo caía a su alrededor. Duerme, ciudadano que tiene el lujo de la filosofía sin consecuencias. Duerme sabiendo que existe una versión de ti que habría escrito exactamente lo que Marco Aurelio escribió si hubiera tenido que elegir entre practicar filosofía y salvar a millones. Lo que viene ahora es su hijo, Cómodo, que heredará un imperio estable y lo destruirá en 12 años porque descubrió que ser emperador es mejor entretenimiento que cualquier cosa que el Coliseo pudiera ofrecer. Y entonces entenderás que la virtud de un padre no se hereda, se olvida. Cómodo, el emperador gladiador y el fin del sentido común. 112 años después de Nerón, 112 años de que un demente incendiara Roma, 112 años de emperadores relativamente competentes, 112 años de estabilidad, y ahora entra Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Recuerda ese nombre, Marco Aurelio, el filósofo, el hombre que pasó su vida escribiendo sobre el deber, sobre la virtud, sobre cómo ser racional incluso en el caos. Escribió que la educación es lo más importante, que si educas bien a tu hijo, transmites la sabiduría y los valores correctos, el mundo seguirá siendo un lugar justo. Su hijo fue Cómodo, quien rápidamente aprendió que todo lo que su padre escribía era profundamente falso. Porque Cómodo descubrió que el poder no es para escribir libros sobre él, es para usarlo, y especialmente es para divertirse con él. A los 16 años, Cómodo asume el poder, exactamente como Nerón, y a los 21 años comienza a participar en combates de gladiadores en el Coliseo, no como espectador, como participante. Imagina el absurdo. El hombre más poderoso de un imperio de 50 millones de personas baja a una arena para golpear gente con una espada. Y no solo participa una vez o dos como un pasatiempo, participa 735 veces, 735 combates. La locura creativa de Cómodo no tenía límites. Escucha el silbido de sus flechas en el anfiteatro. ¡Fiu! ¡Tac! Le encantaba decapitar avestruces en carrera con puntas de media luna y luego pasearse ante el palco de los senadores agitando la cabeza sangrienta del ave para recordarles quién mandaba. También reunía a los discapacitados y vagabundos de Roma en la arena, los ataba juntos imitando a monstruos mitológicos y los apaleaba hasta la muerte. Mientras tanto, está vaciando el tesoro imperial, permitiendo que las provincias se rebelen,
destruyendo la administración que 3 generaciones de buenos emperadores construyeron. Tú te quejas de que tu gobierno es ineficiente. Imagina un gobierno donde el jefe supremo dedica la mayoría de su día a golpear gente en una arena, porque descubrió que es lo único que lo hace sentir vivo. Las decisiones políticas las deja a sus consejeros, pero si sus consejeros toman una decisión que lo irrita, los ejecuta. Imagina trabajar en esa administración, hacer tu mejor esfuerzo para gobernar un imperio gigantesco, sabiendo que cualquier día el emperador puede decidir que no le gusta tu cara y eres historia. Pero la economía no se sostiene con bíceps ni con avestruces decapitadas. Mientras Cómodo cambiaba el nombre de Roma por el de Colonia Comodiana y rebautizaba los meses del año con sus propios títulos oficiales, la inflación se disparaba y las conspiraciones florecían en la cocina de palacio. Escucha el silbido del veneno cayendo en su copa de vino durante la última noche del año 192. Su amante, Marcia, intentó envenenarlo, pero Cómodo, que tenía el estómago de un atleta, vomitó la pócima, así que tuvieron que enviar a su entrenador de atletismo, un tipo llamado Narciso, para que lo estrangulara en la bañera. Escucha el chapoteo desesperado del agua y el último jadeo de un dios hecho de barro. Y aquello que Marco Aurelio construyó con disciplina y filosofía cae, no por invasión externa, no por colapso sistémico, sino porque un adolescente descubrió que podía hacer lo que quisiera y abusó del poder hasta el punto en que la gente simplemente decidió que era más fácil asesinarlo. Lo interesante es que después de su muerte, el imperio no colapsa inmediatamente. Hay otros emperadores, algunos buenos, algunos malos, algunos excelentes, pero el daño está hecho, porque Cómodo le demostró a los generales que un emperador puede ser depuesto. Le demostró al sistema que el poder no es tan absoluto como parecía, y esa revelación propaga una enfermedad, la incertidumbre. Si se puede matar a un emperador, se puede matar a cualquiera. Si el poder no es absoluto, entonces todo es una lucha por posición. Y así comienza el declive final. No es un evento, no es un colapso dramático. Es 150 años de corrosión lenta, mientras los militares luchan entre sí por el trono, mientras las provincias se despegan poco a poco, mientras el dinero pierde valor, y la gente comienza a preguntarse si realmente quiere seguir siendo parte de esto. Cómodo muere en 192 después de Cristo. En 410, Alarico saquea Roma, 218 años después. Y en esos 218 años, el imperio que Augusto construyó con mentiras y marketing, finalmente se desmorona bajo el peso de su propia mentira. El mármol blanco se empieza a resquebrajar, la paz comienza a desaparecer, y Roma descubre que construir un imperio es fácil. Lo difícil es evitar que se autodestruya cuando descubre que puede hacerlo. La crisis del siglo III, cuando el imperio se come a sí mismo. Año 235 DC. Cómodo está muerto desde hace 43 años. Marco Aurelio hace 174 años que murió. Los buenos emperadores parecen pertenecer a una era completamente diferente. Lo que viene ahora es caos total. 50 años. 50 años sin orden. 50 años de anarquía. Los historiadores cuentan entre 25 y 50 emperadores diferentes, dependiendo de cómo cuentes. Algunos gobernaron apenas unos meses. Algunos fueron proclamados por un ejército en el norte y ejecutados por otro ejército en el sur. Ninguno gobernó más de 3 años. Nadie sabe quién está a cargo. Nadie sabe si la moneda vale algo. Nadie sabe si las provincias seguirán siendo provincias o si se separarán para convertirse en estados independientes. El sonido de este periodo es el sonido del silencio de la incertidumbre total y absoluta. No es la guerra externa, es el colapso interno. La moneda se desmorona. Pierden el 90% de su valor en plata en 50 años.
Se entra en el 235 DC con monedas que son 50% plata. Se sale en el 285 DC con monedas que son 5% plata. El resto es cobre, es latón, es esperanza. Las ciudades son despobladas. La gente se va al campo, buscando seguridad en la autosuficiencia. Si la ciudad no puede protegerte y el dinero no vale nada, entonces, ¿por qué estar en una ciudad? El comercio entre provincias se detiene, porque no hay suficiente paz para los mercaderes. Los caminos no son seguros, los puentes están rotos, las fronteras colapsan, no porque los enemigos sean especialmente fuertes, sino porque no hay suficientes soldados, porque todos están muriendo en guerras civiles. Los gobos atacan desde el norte, los partos atacan desde el este, los bereberes atacan desde el sur. Pero Roma no puede responder a ninguno, porque está demasiado ocupada matándose a sí misma. El sonido de la crisis del siglo III es el sonido de la moneda siendo devaluada semanalmente. Plink, plink, plink. Cada sonido es menos dinero que vale lo que valía la semana anterior. Tú crees que tu gobierno es permanente, que las instituciones son sólidas, que aunque las cosas se pongan feas, el sistema continúa. Durante 50 años, Roma no tuvo gobierno, tuvo violencia con papeles oficiales. El ASMR de su vida es el sonido del colapso silencioso. No hay explosión, solo ciudades siendo abandonadas, solo mercaderes dejando de comerciar, solo gente optando por la autosuficiencia porque el sistema no puede mantenerlos. La incertidumbre fue la única verdad que Roma conoció durante 50 años. Duerme, ciudadano que vive en relativa estabilidad. Duerme sabiendo que existe una versión de tu mundo donde nadie sabe quién está a cargo, y el caos es tan normalizado que la gente ni siquiera se sorprende. Lo que viene ahora es un hombre llamado Diocleciano, que intentará restaurar el orden dividiendo el poder. Diocleciano, el último intento de salvar algo que ya estaba muerto. Año 284. Diocleciano es un soldado, no es un aristócrata, no es un filósofo, es alguien que ascendió desde la nada, porque era competente. Mira el caos de 50 años y decide que la solución es dividir el poder. No por ideología, por pragmatismo. Si un hombre no puede gobernar un imperio tan gigantesco, entonces que lo hagan 4. 2 Augustos, 2 Césares. 4 hombres en 4 rincones del imperio. En teoría es genial. La administración se divide, cada uno se especializa en su región, las decisiones son más rápidas, hay redundancia. Si uno muere, los otros 3 continúan. En práctica, es un desastre multiplicado, porque ahora hay 4 hombres que creen que son el emperador, 4 hombres con ejércitos, 4 hombres compitiendo por gloria y poder. Y lo peor es que Diocleciano, después de 21 años de gobernar, simplemente se retira. Se va a un palacio en Dalmacia y cultiva repollos. Literalmente, eso es lo que hace. Se convierte en agricultor. Es como si dijera, he intentado arreglarlo. Dividí el poder en 4. Creé un sistema que debería funcionar, pero no funciona. Mejor me voy antes de que me asesinen como a los otros. Diocleciano es el primer emperador que entiende que a veces la mejor opción es simplemente abandonar, que a veces continuar es continuar el caos. Pero su división del poder hace exactamente lo opuesto de lo que pretendía. En lugar de crear estabilidad, crea competencia. Los 4 hombres comienzan a pelear. Uno quiere ser el primero entre iguales, otro quiere el control total, el tercero quiere expandir sus territorios, el cuarto solo quiere sobrevivir. El sonido de la tetrarquía de Diocleciano es el sonido del poder siendo dividido entre voces que no pueden escucharse. Múltiples emperadores hablando al mismo tiempo, ordenando cosas contradictorias, ninguno con autoridad absoluta. Cierra los ojos, siente el peso muerto de un estado hiperregulado que se ahoga bajo sus propias leyes de control. Escucha el eco de los decretos imperiales siendo leídos en plazas vacías y el susurro de un sistema que cree que puede congelar la oferta y la demanda a base de castigos y amenazas de muerte.
Diocleciano salvó al imperio de morir de un golpe de estado inmediato, pero lo condenó a morir lentamente de esclerosis burocrática. ¿Y qué pasa cuando los precios de la comida se disparan por culpa de tanta regulación estatal? Diocleciano aplicó la medida favorita de los populismos modernos de ayer y de hoy, el edicto sobre precios máximos del año 301. Fijó por ley el coste del trigo, del aceite y hasta del sueldo de un sastre. El resultado, el mismo que en el siglo XXI. El comercio legal se detuvo en seco, las tiendas se quedaron vacías en 24 horas y todo el mundo se mudó al mercado negro. Escucha el susurro de los contrabandistas negociando en un allejón oscuro a espaldas de la Guardia Imperial. Sss, clink. Es el sonido de la economía real burlándose de los decretos de un burócrata con corona. Duerme, ciudadano del estado de bienestar hipertrofiado. Duerme sabiendo que tus lechugas al menos no tienen que pasar por el control de un tetrarca antes de llegar a tu mesa. La descentralización de Diocleciano ha dejado el tablero listo para que los 4 socios empiecen a matarse entre sí en cuanto el viejo se dé la vuelta. Lo que viene ahora es un general astuto que se dará cuenta de que es mucho más rentable fusionar el balance de cuentas del Estado con la franquicia religiosa más exitosa del momento. Constantino, cuando la religión reemplaza al Estado. Año 312. Constantino marcha sobre Roma. Es parte de la tetrarquía que Diocleciano creó. Tiene control sobre Britania y las Galias. Quiere más. Antes de la batalla del puente Milvio, según la leyenda, tiene una visión. Una cruz en el cielo. Un mensaje divino. Un Dios que le dice, con este signo, conquista. Gana la batalla. Años después, Constantino decide que la cruz fue la razón, que Dios lo eligió. Convierte a su ejército al cristianismo. No gradualmente, de repente, decretado. Luego convierte el imperio. Nuevamente, no gradualmente, decretado. Y aquí está lo brillante. Constantino no mata a los paganos, no persigue a los que se niegan a convertirse, simplemente cambia lentamente el sistema. Los puestos de poder comienzan a favorecerse hacia los cristianos. Los templos paganos comienzan a recibir menos dinero. Las iglesias comienzan a recibir más. Es una revolución sin violencia abierta. Es un sistema siendo reemplazado por otro en el lapso de una generación. El sonido de esto es el sonido de los templos paganos siendo cerrados lentamente. El sonido de las puertas de iglesias siendo abiertas. El sonido del poder siendo transferido sin batalla. Visualiza el concilio de Nicea en el año 325. Imagina la escena. 300 obispos reunidos en un palacio de lujo, discutiendo con pasión teológica sobre la naturaleza exacta de la Trinidad. Escucha el murmullo de las discusiones teológicas en griego y latín. Bzz, bzz. ¿Y quién preside la mesa? Sentado en un trono de oro y cubierto de seda púrpura. Constantino. El tipo ni siquiera estaba bautizado todavía. Se esperó a estar en su lecho de muerte para hacerlo, por si le daba por pecar un poco más durante el fin de semana. Pero sabía que para que el negocio funcionara, la franquicia religiosa tenía que unificar sus criterios de marca. El edicto de Milán no fue por libertad de conciencia, fue un rescate financiero institucional. La Iglesia ponía el control de las almas y la cohesión social, y el imperio ponía las exenciones de impuestos y la fuerza de las leyes. Una joint venture perfecta. Pero Constantino no solo cambió de Dios, también cambió de sede central, aplicando la clásica reestructuración empresarial de mudar las oficinas a un país con mano de obra más barata y menos sindicatos. Fundó Constantinopla, la nueva Roma, en el Bósforo. Escucha el sonido de los barcos comerciales amarrando en el cuerno de oro.
Splash. Cric. Roma, la vieja capital, se quedó obsoleta como una sucursal bancaria vieja que ya no genera beneficios. Tú te quejas hoy de las deslocalizaciones de empresas y de los paraísos fiscales y de los gobiernos que mudan sus ministerios a distritos financieros modernos para no ver la decadencia de sus calles reales. Constantino dejó tirada a la capital histórica de su mundo porque Oriente era donde estaba el dinero, el comercio con la ruta de la seda y el verdadero PIB del siglo IV. Y para financiar su nueva y fastuosa capital, ¿qué hizo nuestro tierno santo emperador? Desvalijar sistemáticamente todos los templos paganos del imperio. Escucha el crujir del oro y el bronce siendo arrancado de estatuas de Apolo y Júpiter. Clang, smash. El patrimonio cultural de 1000 años convertido en lingotes para pagar el palacio del nuevo CEO de la cristiandad. El sonido de este capítulo es el de la fundición de los viejos dioses para acuñar la nueva criptomoneda de oro de Constantino que mantuvo su valor durante siglos, mientras el ciudadano de a pie seguía atrapado en la miseria de la devaluación constante. El final de Constantino es el reflejo de su propia pax cristiana. Mandó a ejecutar a su hijo mayor, Crispo, y a su propia esposa, Fausta, sofocándola en un baño sobrecalentado por puras intrigas de pasillo familiar. El amor al prójimo era una política pública, no una práctica privada. Cierra los ojos. Siente el olor a incienso mezclado con el sudor de las legiones. Escucha el eco de los cánticos sagrados resonando en las nuevas basílicas de mármol y el susurro de un imperio que ha cambiado sus legiones de dioses caprichosos por una burocracia celestial única y centralizada. Constantino salvó el balance de cuentas uniendo la cruz a la espada, pero al hacerlo, transformó una fe de mártires en el departamento de control de masas más eficiente de la historia. Tú te estresas por las narrativas morales que te venden los telediarios internacionales y las alianzas entre corporaciones e ideologías de moda. Relájate. Constantino ya demostró hace 17 siglos que no hay ideología ni fe tan pura que un gobierno astuto no pueda empaquetar, regular y utilizar para cobrarte el diezmo con el apoyo del ejército. El ASMR de su reinado es el sonido del agua bendita cayendo sobre los mismos escudos que mañana irán a recaudar tus impuestos. Duerme, ciudadano de la nueva era corporativa divina. Duerme sabiendo que la marca ha sido renovada con éxito y el logo es mucho más estilizado. El balance de cuentas cuadra, por ahora. La sucursal de Oriente prosperará 1000 años más, pero en la vieja Roma las luces se están apagando y en la cocina del palacio se empieza a escuchar el acento extranjero de unos invitados que no vienen precisamente a bautizarse. El saqueo de Roma, cuando la loba descubre que está sola. Año 410, 98 años después de Constantino. Un hombre llamado Alarico, rey visigodo, entra a Roma. No es una invasión masiva, no es una batalla épica con 100.000 soldados chocando en un campo abierto. Es más simple que eso. Es una ocupación. Alarico mira a Roma y ve exactamente lo que es. Una ciudad que está casi vacía. Población caída a 100.000 desde el millón de hace 300 años. Templos cristianos siendo construidos sobre ruinas de templos paganos. Ruinas siendo ruinas. Un imperio que se ha fragmentado tanto que no está claro si Roma es la capital o solo una ciudad old-fashioned que alguien dejó de cuidar. Alarico simplemente entra. No hay resistencia masiva, no hay ejército esperándolo. Sus hombres toman lo que quieren, lo que pueden llevar. Y de repente, los bárbaros, esos tipos a los que los romanos miraban por encima del hombro mientras les pagaban salarios de miseria por defender sus fronteras, están en la cocina del palacio revisando la cubertería de plata. Bienvenidos al momento en que la subcontratación de la seguridad nacional te estalla directamente en la cara.
Si Constantino fue la textura del incienso y las fusiones comerciales, el saqueo de Roma es la textura del saco de arpillera arrastrado por el suelo lleno de joyas, el olor a tapices quemados y el crujido de los archivos imperiales sirviendo para encender fogatas en mitad del foro. ¡Qué deliciosa ironía geopolítica! 800 años sin que un enemigo pisara la capital, para terminar robados por tus propios mercenarios descontentos. ¡Uf! Visualiza el paralelismo con nuestra maravillosa actualidad geopolítica global. Es el calco absoluto de lo que ocurre hoy cuando las grandes potencias occidentales deciden que la manufactura pesada, la extracción de recursos y la primera línea de combate son tareas demasiado sucias para sus ciudadanos aburguesados. Así que subcontratas la producción a economías en desarrollo, dejas la seguridad en manos de contratistas privados y ejércitos de conveniencia y financias a señores de guerra locales en las fronteras para que contengan las olas migratorias con métodos que prefieres no ver en el telediario. Hasta que un día el contratista privado decide que tus pagarés no valen nada, que la inflación ha licuado su sueldo y que es mucho más rentable venir a cobrar la factura directamente a tu salón de diseño. Escucha el sonido del saqueo controlado. No imagines una película apocalíptica de destrucción total. Los visigodos de Alarico eran cristianos arrianos, respetaban las basílicas de San Pedro y San Pablo. El saqueo fue un ejercicio de ASMR logístico, soldados extranjeros vaciando los palacios de los senadores con la eficiencia de una empresa de mudanzas. Clink, clank, clink. Escucha el tintineo de los candelabros de oro, las vajillas de plata y las monedas de curso legal cayendo en los carros de madera. Rat, rat, rat. Mientras tanto, los aristócratas romanos, esos que se pasaban el día quejándose del precio del grano y de lo ordinarios que eran los inmigrantes germánicos, intentaban salvar la vida ofreciendo hasta el último gramo de pimienta de sus despensas. La pimienta es el lujo asiático, usada como divisa de rescate. Tú te estresas hoy porque el precio de los microchips o del gas natural fluctúa por una crisis en el Mar Rojo. Imagina negociar tu supervivencia con un comandante extranjero, entregándole sacos de especias de tu cocina para que no le regale tu biblioteca a las llamas. ¿Y dónde estaba el emperador del Imperio Romano de Occidente, Honorio, mientras la ciudad eterna era desvalijada? Estaba escondido en los pantanos inexpugnables de Ravenna, a salvo, ocupado con su pasatiempo favorito, alimentar a sus gallinas. Dicen las malas lenguas de la historia que cuando un mensajero entró pálido al palacio gritando, «Señor, Roma ha perecido», el emperador casi sufre un infarto pensando que se refería a su gallina favorita, a la que cariñosamente había llamado Roma. Al aclararle el mensajero que se refería a la ciudad, Honorio suspiró aliviado y dijo, «Ah, menos mal, pensaba que le había pasado algo a mi ave». Qué maravillosa metáfora de la desconexión de las élites modernas. Tus líderes gestionando crisis habitacionales, colapsos demográficos y tensiones nucleares desde sus residencias oficiales fortificadas, preocupados únicamente por mantener intactos sus privilegios y el pienso de sus propias mascotas corporativas. Tras 3 días de inventario forzado, Alarico se marchó con los carros llenos. Roma no fue destruida físicamente, fue destruida psicológicamente. El mito de la invencibilidad se rompió. San Jerónimo escribió desde su cueva en Belén, llorando al enterarse de la noticia. Si Roma puede perecer, ¿qué está a salvo? Nada, Jerónimo. Bienvenidos a la realidad de la entropía histórica. Cierra los ojos. Siente el frío de la noche en una ciudad que ha descubierto que su nombre ya no asusta a nadie. Escucha el eco lejano de los carros visigodos alejándose por la vía Apia y el murmullo de los ciudadanos que vuelven a salir a las calles para descubrir que el mármol sigue ahí, pero el poder se ha evaporado. El saqueo de Alarico fue el recordatorio definitivo de que los imperios no caen porque sus muros sean débiles, sino porque sus élites se han vuelto tan parásitas que ya ni siquiera pueden pagarle a los hombres que sostienen las llaves de la puerta. Tú te estresas por las narrativas de decadencia que ves en las redes sociales y las advertencias sobre el fin del orden occidental. Relájate. El fin del mundo ya ocurrió en agosto del 410 y la gente al día siguiente tuvo que volver a levantarse, limpiar el desorden de la cocina y buscar la forma de venderle algo a los nuevos dueños del barrio.
El ASMR de este desastre es el sonido del viento pasando por los huecos de las ventanas saqueadas, susurrándote que ningún contrato de subcontratación dura para siempre. Duerme, ciudadano de la periferia global. Duerme sabiendo que tus lejanas son modernas, aunque los que vigilan tu barrio sigan hablando un idioma que no entiendes. El penúltimo acto de la comedia ha terminado con los platos rotos en el suelo. Lo que viene ahora es el apagón final, el silencio de las columnas caídas y la gran liquidación por cierre de esta inmensa y gloriosa basura llamada Roma. Epílogo. El silencio de las ruinas. Año 476 después de Cristo. 66 años después del saqueo. Un niño llamado Rómulo Augustulo, de apenas 14 años, es el emperador del Imperio Romano Occidental. Es un título sin poder, un cargo sin autoridad, un nombre sin significado. Apenas gobierna Roma y sus alrededores. El resto del imperio se ha fragmentado en reinos bárbaros. Un general germano llamado Odoacro entra en la ciudad. No conquista, simplemente nombra a un rey diferente. Destituye a Rómulo Augustulo, lo exilia. Fin. No hay batalla final, no hay últimas palabras gloriosas. No hay momento en que todos sepan que el imperio ha terminado. Solo un niño siendo exiliado y una nueva era comenzando sin fanfarria. Escucha el sonido del silencio en el foro romano, donde hace 1000 años había discursos y votaciones y poder. Ahora hay ruinas, templos descuidados, acueductos rotos, arcos de triunfo siendo utilizados como cantera para construir casas más pequeñas. El sonido de Roma en 476 después de Cristo es el sonido de la hierba creciendo en las calles. Recorre mentalmente el viaje. Augusto construyó el imperio sobre una mentira tan perfecta que la gente no notó la mentira. Tiberio vivió en paranoia. Calígula descubrió que podía hacer lo que quisiera. Claudio fingió debilidad. Nerón quemó ciudades. El año de los 4 emperadores mostró que el poder era frágil. Los Flavios lo solidificaron con sangre en el Coliseo. Trajano lo expandió hasta el máximo. Adriano lo consolidó con muros. Marco Aurelio lo mantuvo unido mediante filosofía, mientras 10 millones morían. Cómodo lo destruyó en 12 años de narcisismo. La crisis del siglo III mostró que el caos era posible. Diocleciano intentó dividir el poder. Constantino cambió la religión. Roma fue saqueada y luego simplemente terminó. No con fuego, no con invasión, con indiferencia. Tú vives en una civilización que cree que es permanente, que sus instituciones son eternas, que aunque todo se derrumbe, algo sobrevivirá. Roma creía lo mismo. Durante 1000 años, el ASMR de su muerte es el sonido de la hierba creciendo donde hace 1000 años había discursos y votaciones y poder. Ahora hay ruinas, templos descuidados, acueductos rotos, arcos de triunfo siendo utilizados como cantera para construir casas más pequeñas. La fragilidad fue la única verdad que Roma conoció al final. Duerme, ciudadano de un imperio que cree que durará para siempre. Duerme sabiendo que la hierba está creciendo bajo tus pies, lentamente, pacientemente, esperando el momento exacto en que dejes de cuidar. Y cuando ese momento llegue, ni siquiera lo notarás. Simplemente despertarás un día y descubrirás que lo que construiste se está convirtiendo en ruinas. La loba está vieja y las ruinas son pacientes. Esto era Roma, 1000 años de poder, reducidos a esta verdad simple. Todo cae, todo se quiebra, todo termina. Y el único sonido que queda es el de la historia siendo olvidada.
duerme.